de Suiza. Sí, podemos subastar unas cosas suyas. Lo que sea necesario, en este caso yo no tengo nada. La cadena, el reloj, podemos hacer una... Para la boleta, esto es fuera de broma porque... Sí, en este caso, por ejemplo, voy a tomar la palabra del compañero. Usted le da a ella, yo me comprometo a toda la gente y yo mismo voy a vender con mi familia, con mis amigos, tengo muchas amistades, montones. Es para colaborar con toda la gente afectada para pagar algo. Domingo, el total de la... ¿Cuánto hay que pagar en Paraguay para que se pueda retirar los 3 contenedores? El total. No, no se puede parar. Espera. Domingo. Para mí no, para todas las personas. ¿Puede aclarar porque hay gente? Es para usted. ¿Puede aclarar cuánto se debe para poder retirar los contenedores? ¿Cuánto se debe? Porque acá ella entiende que se debe 3,5 millones. No, una declaración. El tema de los 3 contenedores para cubrir y retirar más o menos necesitamos 130 millones. Ahora sí, nosotros, ese dinero para no pagar, tenemos que hacer esto que estamos haciendo ahora, justamente, preparar organizarlo de esta forma y peticionar esto allá en la aduana, de tal forma. Perdón, amigo, usted había dicho desde un principio era nada más que 3 millones. ¿Por qué ahora dice 10 millones? ¿Por qué no dijo desde un principio el monto total, señor? El monto total para retirar los 3 contenedores es 130 millones más o menos. Pero para parar el problema de subasta, para poder negociar antes, necesitamos más o menos 3,5 millones. Y en ese transcurso, en ese lapso de tiempo, estamos nosotros haciendo algo para poder retirar, señor. Cuando me te cosas totalmente remeditas, que tú me ibas haciendo mi café. Podemos orientar a mí, es reconocer. Podemos formar de coordinadora, podemos ir avalado por la Junta de Andalucía. Junta de Andalucía, mi vacación. Ya me he hecho de tiempo, agosto, septiembre, octubre, ya me queda en la mesa de entrada, usted va a una coarera, pelado y liberada, y nada amo. Ya me digo que. Pero José, vamos a ahí que me puede tener premeditado, amigo, para ella, es reconocer a amigo. Le sinvergüenza, hasta reconocemos, ahí me dejamos para como el pareja, para el coordinador, ya formada para la Junta de Andalucía, o reconocer ahí antes, o buscar también. No es solución, amigo, es solución, nada más, desde acá solucionamos ahí, y que tú vas a ver de cada forma, lo que usted no me yo personalmente a solucionar ese problema se me renega. Ya te oye un día, nadie está comprometido para semana, ¿entendió? Eso es justamente lo que les estoy comentando, que solo no voy a poder solucionar. Tengo que contar únicamente con la ayuda de todos ustedes. Y si alguien me dice que soy sinvergüenza, acepto, porque estoy en esto. Seguramente pasé, hice mal. Reconozco mi error, me reconozco y firmemente, y no estoy escondiendo, ni tampoco si se forma una organización para poder solucionar esto, no me voy a esconder, voy a estar siempre presente. ¿Y por qué no vende su casa en Paraguay? A mi padre le han ofrecido un terreno de su suegro, le han ofrecido a cambio de todo esto, y mi padre se ha negado. Así que usted puede hablar con su suegro y a ver si venden esto, a ver si venden el terreno que le habían ofrecido a mi padre. Y que nosotros no queremos terreno, nosotros queremos nuestras cosas simplemente. Y yo quiero hacerle una simple pregunta: ¿cómo va a solucionar los 10.000 euros que debe? Entre aquí 8.000 y allí los $2.000. ¿Cómo va a solucionar? Yo le doy una solución, a ver si usted puede hablar con Global y decirle que nosotros no tenemos la culpa de que usted deba tanto dinero. Entonces que den el BL, los de Global Logistics, y que abran allí el contenedor y ya usted luego le paga lo que le tenga que pagar, así de que sea. Yo le doy, si puede
de que si vos te vas a quedar aquí en Málaga hasta que se solucione y se entregue hasta la última caja, porque hay gente que dice que ya te vas a mudar a Sevilla y que vas a dejar todas las cosas, ¿entendés? Entonces es importante que la gente de tu boca diga de que vos vas a acá a asumir la responsabilidad y que te vas a quedar aquí hasta entregar la última caja, que es como se tiene que hacer, Domingo. Yo personalmente le digo y le voy a aclarar que no voy a ir a ningún lado. Mi intención firme de aclarar, entregar todo lo que se refiere paquetes a la gente que tenemos aquí en el depósito. Estaré otra vez continuando, vamos a decir, trabajando si es que puedo, ¿verdad? Y consigo trabajo con cualquier cosa, porque ahora mismo no tengo trabajo. Ahora lo que estoy haciendo es entregar cajas en vez de retirar cajas. Y de momento estoy en ese trance. Pero yo no voy a ir a ningún lado, no me muevo yo de Málaga, no me puedo ir yo porque tengo compromiso con ustedes. Hasta la última. Cualquier cosa, cualquier consulta, me llaman, me dejan mensaje o lo que sea. Si es que alguno no atiendo el teléfono, enseguida voy a atender, o lo que sea, pero el teléfono también me llaman mucha gente y tengo solamente 2. De repente el teléfono también es un problema, pero yo no estoy ajeno a la petición de ustedes. Voy a estar siempre con ustedes en cualquier momento para solucionar los problemas, hasta la última consecuencia. Entonces hacemos la rima, amigo. Como quiera, no hay ningún problema. Señor presidente, y yo me encargo de vender la boleta. Con toda mi amistad. Vale, perfecto. Y así pagamos la cuenta que hay para atajar la... Bueno, una aclaración. Una aclaración. Los contenedores no se van a ir a subasta. La idea es conseguir ese dinero de 3,5 millones para poder atajar y luego negociar con esta gente que están allá. En esos 3,5 millones ya esto se queda paralizado. Y tenemos dos semanas o 3 semanas, algo así, para poder negociar con ellos. Sí. ¿Qué pasa con los 90 dólares por día de cada contenedor ahí? ¿Qué pasa con los 90 dólares por cada contenedor que está ahí? Va subiendo, o sea, en 3 semanas, ¿cuánto? Y sí, ese